Buen día, mi nombre es Lorena Leguizamón Rivera, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video se va a realizar una exposición sobre el concepto antropológico para cultura. Mi grupo es el 305 del curso de Antropología. Mi código es 1019-047-874. Para iniciar con esta exposición, vamos a dar respuesta a 5 preguntas, en la cual la primera pregunta es ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Entonces, considero que para la antropología la cultura es un concepto básico y central de su disciplina. Esta se concibe como producto de un aprendizaje que se produce en el seno de la propia sociedad. Es decir, que la cultura va a depender del ámbito social en el que estemos viviendo. La segunda pregunta es ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Entonces, iniciando porque la antropología estudia el comportamiento del ser humano. Entonces, por este motivo, para mí, considero que la cultura se vuelve importante para la antropología, puesto que proporciona una gran ayuda en la predicción de la conducta humana. Es decir, que cuanto mayor conocimiento se tenga acerca de una cultura, más fácil para un antropólogo será predecir la conducta normativa de los miembros que manejan esta cultura. La siguiente pregunta es cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Entonces, para esta pregunta, pues voy a dar dos definiciones iniciales que son como una división general que ha tenido la cultura dentro pues, de su definición histórica. Entonces, podríamos decir que inicialmente hay dos definiciones generales que se le puede dar a la cultura, que es una materialista y otra mentalista. Para la cultura materialista se considera que el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político o físico determinado son los aspectos claves para poder definir la cultura. En el ámbito mentalista, la cultura se define como una abstracción de la conducta humana. Quiere decir que la conducta humana está dada por una serie de reglas o normas que se deben cumplir y que, pues, de acuerdo con ellas está el comportamiento de cada persona. Adicional a esto, voy a dar una definición que fue la primera definición que se le dio a la cultura. Esta definición la dio Edward Taylor. Entonces, para Edward Taylor, la cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábito o capacidad adquirida por el hombre en el ámbito de la sociedad en la que pertenece. De acuerdo con esa definición que dio Taylor, para él las culturas se pueden clasificar en 3 etapas de evolución. Esas etapas de evolución son el salvajismo, barbarismo y la civilización. Entonces, el salvajismo corresponde a la cultura de caza y recolección, que se podría decir que es la cultura primitiva. El barbarismo es la cultura nómada, es esta cultura en la que se inicia con la domesticación de los animales y también se aplica la agricultura. Y está la civilización, que es la cultura basada en la escritura y en la vida humana. Podemos decir que esta etapa de civilización pues, es en la que nos encontramos actualmente.
Ya después de esta definición inicial que dio Taylor, se contrapone a esa definición Franz Boas, también antropólogo. Para él es importante una definición que se considera como relativismo cultural. Él afirma que la pluralidad histórica irreducible de las culturas busca las características de cada cultura. Entonces, para Franz Boas es muy importante reconocer la característica de cada cultura independiente. Entonces ya digamos con estos dos puntos de vista se finaliza lo que es la parte fundacional de la antropología cultural y empiezan a surgir otros conceptos para la antropología, los cuales se dividen en tres fases. Estas fases son la fase concreta, la fase abstracta y la fase simbólica. Entonces, en la fase concreta se dice que la cultura corresponde a un conjunto de costumbres que es la forma o modos de vida que caracterizan e identifican a un pueblo. En la fase abstracta, la atención de los antropólogos se desplaza a los modelos de comportamiento y se define la cultura en términos de modelos, pautas, parámetros o esquemas de comportamiento. En esta fase abstracta pues, se da mucha importancia a los modelos normativos y a las reglas de comportamiento y se considera que esto es lo que hace parte de la cultura. En la fase simbólica, lo que se busca es dar una definición estricta a la cultura, es como una estructura de significaciones socialmente establecidas. Esto también pues, se interpreta como es un texto que se debe interpretar y por lo tanto se llega como una interpretación de interpretaciones por los antropólogos. Esos son las fases por las que ha atravesado la definición de la cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Seguimos con la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Entonces, pues a lo largo de esta exposición ya se han dado varias definiciones para lo que es cultura. Entonces voy a iniciar con una definición de lo que es sociedad. Se puede definir como un conjunto de individuos unidos por una serie de principios comunes y que actúan juntos para conseguir metas comunes, manteniendo una serie de relaciones interpersonales. De acuerdo con esta definición de sociedad, podemos establecer pues, que la diferencia entre cultura y sociedad es que la sociedad sí es real, sí se puede presentar como algo tangible, mientras que en la cultura se puede hablar de abstracciones. Una sociedad ocupa un espacio determinado e identificable, está localizada territorialmente, aunque pueda que sus límites no estén claramente definidos. Y pues también se puede decir que un individuo pertenece a una sociedad, pero no se puede decir que un individuo pertenece a una cultura. Entonces, teniendo estos puntos claros, se puede decir que la cultura corresponde al modo de vida y comportamiento de un grupo de individuos, mientras que la sociedad corresponde al agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida o comportamiento. Eso podría dar la respuesta a cuál es la diferencia entre cultura y sociedad. Por último, se va a dar definición a los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Entonces, enculturación se puede definir como el proceso mediante el cual las sociedades conservan su cultura.
de unas generaciones a otras. Entonces se trata de un aprendizaje consciente e inconsciente por el que las generaciones jóvenes adquieren los conocimientos sociales y modos de comportamiento de las generaciones mayores, logrando la perfecta adaptación del individuo a la vida social. Este aprendizaje se inicia en la niñez, es decir, desde el nacimiento, cuando se inicia con el modo de hablar, el modo de comer, pero este aprendizaje también nunca termina, o sea, es un aprendizaje constante hasta el momento de la muerte. El siguiente término es relativismo cultural. Entonces, este término se puede decir que hace referencia a las diferencias que existen entre una cultura y otra. Independientemente de que se tengan rasgos comunes, las diferencias que tienen esas culturas hacen única a cada cultura. Entonces, a eso se refiere el relativismo cultural. Es importante decir que para el relativismo cultural, eh, cada característica de una cultura o cada pauta cultural es digna de respeto y válida como las demás. Entonces, eh, por eso se debe respetar cada diferencia de cada cultura dentro del relativismo cultural. El último concepto es el etnocentrismo. En esta parte se puede entender como la preferencia que se le da a la cultura propia sobre las demás. Entonces, como mi cultura es mejor que la de los demás, considero que puedo juzgar el comportamiento de otra gente de acuerdo con las normas de mi cultura. Eso es lo que trata el etnocentrismo. Digamos que un ejemplo claro del etnocentrismo, aunque pues no estamos hablando específicamente de cultura en este caso, pero un ejemplo claro del etnocentrismo sería las razas humanas, ¿sí? Sí, entonces la persona que es negra considera que las personas negras en general son mejores que los blancos. Y de forma contraria, los blancos se consideran mejor que los negros y creen que en general todas las personas blancas van a ser mejor que los negros. Se puede poner esto como un ejemplo de etnocentrismo. Ya con esto finalizamos la exposición. Espero poder haber dejado claros algunos términos. Agradezco su atención y que tengan un feliz día.